gente que cuenta cosas muy interesantes. Aquí ocurren conversaciones sin prisa. Aquí contamos historias que merecen ser contadas. Bienvenidos al Tapón. Bueno, hoy estamos en un lugar diferente al que cada vez estamos en sitios diferentes en esto del podcast del Tapón, con una invitada muy especial que, aunque ella no lo piensa, me ha costado mucho traerla, porque tiene una agenda que no casa con la mía, ni la mía con la suya. Entonces he decidido, con este catarro que manejo hoy, invitarla de todas maneras, aunque yo vaya a sonar como un pez debajo del agua. Tenemos hoy con nosotros, digamos, a la doctora del cerebro que más me interesa a mí, que es María López Ibor. Y muchísimas gracias hoy por estar aquí. Muchas gracias a ti, Francesca. Es un regalo estar Bueno, hoy un regalo es tenerte a ti tan cerca, y el paseo que nos hemos dado en coche y el paseo que nos vamos a dar de vuelta desde Madrid. Pero antes de empezar a hablar de nuestras cosas, tengo que presentarte. Voy con la chuleta porque yo pensé que, aparte de que eres amiga de juventud, te conocía, pero para que todos ustedes sepan con quién estoy hoy hablando, es catedrática María de Psiquiatría por la Universidad Complutense, vicepresidenta segunda de la Fundación Ortega Marañón, presidenta de la fundación que lleva su nombre, porque hablaremos de la saga de los López Ibor, Juan José López Ibor, académica de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Real Academia de Doctores de España, que ahí tendrás que decirme cuál es la diferencia. Bueno, en el ámbito clínico, ni contar los años que lleva de experiencia, 90 artículos, más de 9 libros, y cuando la ves, parece que todo lo ha hecho natural. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú lo llevabas ya en los genes, esto de ser psiquiatra, o has tenido alguna opción de elección? Pues mira, yo creo que lo llevaban los genes, pero no me di cuenta al principio. Cuando acabé la selectividad, yo quería ser médico, pero también me gustaba la economía un montón. Y entonces dudaba si hacer medicina o hacer económicas. Y en un momento, en verano en Palma, dije, me había matriculado en los dos sitios, voy a escoger medicina porque no quiero llegar a los 40 diciendo tenía que haber sido médico. Y empecé medicina y desde el minuto 1 me encantó. O sea que tú, eso de que se lleva en la genética lo que uno va a ser, no lo tenías tan claro, ni nadie te presionó. No, yo tenía dudas porque, claro, en casa todos los libros eran de psiquiatría, de Claro, y medicina. sobre todo el nivel de manipulación de una saga de psiquiatras no es la misma que un padre normal, me No, imagino. yo creo que no, pero como era buena estudiante sí parecía que iba a hacer medicina. Vale. Pero yo creo que ahí mi padre estuvo muy, muy inteligente. No presionó, lo dijo sutilmente, no dijo nada para que yo no condicionarme, pero al final yo creo que él sí sabía que yo iba a hacer Porque psiquiatría. ninguno de tus hermanos tuvo esa llamada, o sea, solamente tú. Mi hermana es médico de familia. Tu hermana es verdad que es Mi médico de hermana es familia. médico y ella también desde bien pequeña quería ser médico y a ella le gustaba, como creo yo, la medicina de verdad, porque Mm. ser médico de familia yo creo que es lo más difícil que hay. Bueno, sí, porque te debes enfrentar a situaciones, Todo, te tienes que eh, saber toda la o sea, medicina. claro, te puedes encontrar en cualquier momento con cualquier situación y no puedes solo dedicarte a ese momento. Pero, o sea, tú te presentas como, me imagino que María Inés López Ibor, psiquiatra, pero aparte de ese título, ¿quién es María? O no necesariamente tienes que tener una respuesta. Yo, por ejemplo, muchas veces en mi vida me he visto siempre hablando Francesca, trabajando en esta multinacional. Y cuando ya salí de ese mundo y tuve que decir Francesca Garrigues, me costó decir: ¿y quién soy yo? En Claro. ese sentido. Yo creo que todos somos muchas cosas. Yo soy María y en mi faceta de psiquiatra, en mi faceta de profesora, en mi faceta de madre, de amiga, de hija, de hermana, pero al final eso es quien me configura a mí.
¿no? Y entonces, Pero después de psiquiatra, ¿qué te saldría natural sin pensarlo mucho? Madre, madre, hermana, madre, madre. Bueno, pues eso probablemente madre. sí, porque no siempre sale, o sea, muchas veces no es tu primer. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijos que se mueren de la risa, digo, yo no, mi mejor versión no es la de madre, es la de tía. Tía y madrina me parecen las Bueno, eso es posiciones y maravilloso. esa me parece la mejor. La de madre no la llevo nada bien porque no me gusta nada sentirme como de alguna manera responsable de sus actos en todos los sentidos, que además en algún momento acabarán hablando de mí en tu consulta. No Porque, creo, no bueno, creo. digo de mí en el sentido de que en eso lo hablábamos en el camino hacia aquí, que siempre te pregunto, ¿qué te cuenta la gente sin ser indiscreción? ¿Y cuál es el 90% de los problemas que tenemos todos? Aparte de que tú te has especializado o tienes una especialización muy potente en todo lo que es la parte de depresión y de adicciones, pero con todos esos años que llevas escuchando, hay un mantra. Hombre, yo creo que siempre hay situaciones vitales que son las que nos llevan a lo mejor a no podernos adaptar o a sufrir más. Tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con tu familia, tienen que ver con tus hijos Mm, o tienen que ver con problemas a lo mejor de pareja, ¿no? mm. Entonces, esas siempre son a lo mejor acontecimientos vitales precipitantes que hacen que en ese momento tengas síntomas de depresión o de tristeza o de angustia y si vienes arrastrando varias cosas, pues a lo mejor decides pensar que eso ya no es normal y necesitas ver a alguien para ver si eso puede ser una enfermedad o no. ¿Y tú crees que en España estamos ya más concienciados con esa fase que tú dices de creo que necesito ir a un profesional porque ya no sé hacerlo? Porque yo creo que en este país, en España, ha habido mucho tabú con respecto a, me imagino que desde la época de tu padre, me voy a internar, era una palabra que se decía, pero no dónde. Y sobre todo, que nadie sepa que tienes un problema mental. ¿Eso ha cambiado? Ha cambiado un poco, pero sigue teniendo bastante estigma toda la enfermedad mental, a nadie le apetece que se sepa, pero para unos trastornos yo creo que la pandemia supuso un antes y un después. Los trastornos depresivos, de ansiedad, los duelos, eso ya las personas y sobre todo los jóvenes entre 18 y 35 no tienen ningún problema en decir que van a un psicólogo o que necesitan un Mm, psiquiatra o que están en tratamiento. Se ha perdido bastante ese estigma. Sigue habiendo para las enfermedades más complejas, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que pues tampoco se admite mucho. Pero de la psiquiatría que empezó mi abuelo y siguió mi padre a la que hago yo es muy distinta. Primero, porque viene antes el paciente con antes síntomas de que sea tarde, lo podemos detectar más precozmente. sí, Tú empiezas a notar cosas y vas, con lo cual vemos casos más leves que se recuperan antes y mm. eso pues es muy importante como en todo en medicina. ¿Y podrías decirme cuál es ese momento que tú consideras ha llegado tarde el paciente? Aunque me imagino, porque intuyo, porque nos conocemos desde hace muchos años, que tú eres un poco como la película Inside Out, que siempre ves el vaso medio lleno Sí. y de hecho me imagino que escuchas tantos traumas que incluso tu resiliencia hacia la alegría es casi como obsesiva. Pero, ¿cuándo es ese momento que tú notas que el paciente no ha llegado a tiempo para hacer un tratamiento que tú sepas que es efectivo? Yo creo que al final hay algunos, yo lo noto cuando llevan ya mucho tiempo con síntomas y han tomado algunas decisiones ya equivocadas, porque han tomado decisiones desde la angustia o desde la tristeza y cuando uno está mal no percibe adecuadamente la realidad y se puede equivocar. Pero nunca es tarde, nunca es Mm. tarde. Yo creo que siempre se puede ayudar. Como en todas nuestras enfermedades, hay leves, moderadas y graves. Va a haber un tanto por ciento de trastornos depresivos que va a costar mucho, se van a cronificar, pero hay cada vez más moderados y leves que se van a recuperar. Y me hablabas antes de que ha cambiado mucho la forma de tratar la salud mental desde la época de tus familiares, como tu abuelo, tu padre, tu tío, etcétera, como es ahora. ¿Qué es lo? ¿Hay menos fármacos? ¿Otras terapias alternativas?
hay más tratamiento alrededor de la familia y no solo el paciente? ¿Qué se percibe como el mayor cambio? Han cambiado. Uno, los fármacos cada vez tenemos más, que son más específicos, mejor tolerados, con menos efectos secundarios y eso hace que el paciente se sienta más cómodo tomándolo. Pero también las terapias, las psicoterapias han ido cambiando y existen nuevos tratamientos que nos están ayudando en enfermedades complejas como la estimulación magnética transcraneal, que yo creo que va a cambiar cómo manejamos algunas de las enfermedades. Eso tiene que ver con todo lo que es la terapia eléctrica que se está poniendo un poco de moda, no tanto en la psiquiatría, pero sí que he estado escuchando que hay algunas terapias con el tema, o sea, partiendo de la base de los electroshocks famosos en su momento, que ya me contarás si eso es una leyenda o no, cómo se descubrieron. em, pero aparte de la parte técnica, hay una parte más humanista, que sea, oye, mira, hemos descubierto que la meditación, hemos descubierto que realmente la alimentación y deporte generan, o es también, bueno, vamos a intentar que hagan todo eso para que se sientan mejor, pero en realidad no tiene una causa-efecto. Sí la tiene. Sabemos que, por ejemplo, caminar entre 20 y 40 minutos diarios tiene el mismo efecto que un antidepresivo a dosis bajas en depresiones leves. Y de eso ya hay un montón de estudios. Sabemos también que la dieta influye en nuestra salud mental. Muchos de los alimentos que absorbemos son precursores de los neurotransmisores. Una dieta rica, por ejemplo, en triptófano, frutos secos, chocolate negro, pues va a hacer que tú eh, produzcas más serotonina y eso va a regular tu ánimo. Todo eso ya hay evidencia. Técnicas como relajarte, la meditación, cambia el ritmo o la velocidad a la que está trabajando nuestro cerebro. Las ondas cerebrales dejan de estar funcionando a 40 hercios y bajan a 10 hercios y eso hace que puedas eh, relajar el cuerpo y pensar con mucha más claridad. Entonces, todo eso ya se ha demostrado. Se ha demostrado, pero ¿cómo o sea, te viene una persona con una tristeza, pongamos que no es un caso demasiado grave, o una tristeza profundísima que tiene todos los síntomas de convertirse en una depresión, me imagino que es el puente natural, ¿no? De tristeza vas a depresión o algún otro tipo de disfunción, pero pongámoslo así por la parte básica. En esa parte, eh, consigues que alguien, es que ya un ser humano, entre comillas, normal, eh, le cuesta mucho parar esa maquinaria que son los 200 o 300 No, pensamientos que tenemos al día. Esa persona con tristeza, ¿le, le consigues meter en ese estado? claro que les cuesta. Yo creo que hay que trabajar. Ellos no pueden esperar a funcionar como si no tuviesen esa tristeza o esa angustia o esa depresión. Es como si tú tienes una lesión en el pie, pues no puedes caminar como caminabas antes, Mm. pero sí puedes intentarlo. Yo ya desde hace años a mis pacientes les digo que tienen que caminar 1 hora diaria y lo pongo en el tratamiento y cuando vienen, ¿ha hecho el tratamiento? Sí, sí, me he tomado todo fenomenal, pero no he caminado y digo, pues Pues entonces no has hecho todo el no tratamiento. a veces duele, es como si te operas de la mano, Mm. pero si luego no haces este ejercicio, que es lo que te dice el fisio o el médico, no te vas a No te vas a recuperar. curar. Pues Claro. hay que hacerlo aunque duela Mm. y cada día seguro que vas consiguiendo un poquito más. Y siempre te he escuchado decir en algún momento que hemos hablado que una de las cosas que ves más importantes es dormir. O sea, es decir, que en cuanto entra un paciente en tu mundo, lo primero que intentáis los psiquiatras es hacerle dormir. Y claro, eso me pone en situación, por favor, los que no dormís, no os pongáis nerviosos, porque tengo muchos, muchos conocidos y amigos que no duermen. Y en el momento que se les dice lo más importante en psiquiatría es hacer al paciente dormir, porque si no entra, todo el mundo ya me mira con cara de asesina en serie, porque yo es verdad que tengo que decirte que duermo como un lirón. Menos en alguna vez en mi vida que he tenido algún problema, pero en general como un lirón. Entonces, el hacer dormir con fármacos, me imagino, es algo que promueves, que Hay, luego, ¿cómo mantienes en el tiempo? si es, o sea, el insomnio es un grave problema. Mm,
El cerebro necesita unas horas de sueño para recuperarse, porque además es un proceso en el que limpiamos eliminamos todas esas sustancias de desecho que ha generado nuestras neuronas al ir funcionando, y esa parte se hace durante el sueño y hay que conseguir que el paciente duerma. Lo primero es la higiene del sueño. Hoy en día dormimos peor porque nos metemos en la cama con el móvil, estamos leyendo. Entonces, Mm, esas técnicas de higiene del sueño son fundamentales. En algunos casos son técnicas de relajación y en algunos casos hay fármacos para conseguir que esa persona recupere el sueño, pero luego con hábitos lo que hay es que retirar esos fármacos para que vuelva a tener un sueño normal. mm. Pero lo primero, cuando entran, o sea, ya en un Sí les estado de preguntamos internamiento, cuántas horas duermen, cómo duermen y sobre todo la sensación que tienen a la mañana siguiente. Porque hay gente que dice, bueno, no he dormido mucho, pero tengo la sensación de que he dormido bien, aunque se mm, hayan despertado 2 o 3 veces. bueno, es que esa sensación, yo es un poco como que no sé si la aplicas y es algo que tienes en estima, pero para mí la programación neurolingüística, el cómo te dices las cosas desde que te levantas por la mañana, aunque hayas tenido un mal día, de una mala noche, el decir, pues, pero no estoy tan cansado. Eso yo creo que el cerebro, no sé si la palabra sería le engañas, pero ¿no? Las palabras tienen tanto efecto con Las respecto a querer curarte. Las palabras son fundamentales, son porque además te hacen percibir las cosas de otra manera. Si imagínate que yo todavía tuviese abuelas y una de ellas estuviese en una residencia, si yo te digo, tengo que ir a visitar a mi abuela o quiero ir a visitar a mi abuela. Mm, El mensaje que yo me doy a mí misma es, total, uno es una obligación y otro es un querer. es un querer. Y el sacrificio es el mismo, 2 horas hasta llegar al sitio, un sitio que es muy triste, que a lo mejor no me reconoce. El hecho es el mismo, pero yo lo vivo de otra manera y yo creo que debemos pensar muchas veces si nos podemos decir las cosas de otra manera, porque viviríamos muchísimo mejor. Sí, o sea, pero es verdad que es muy fácil decirlo escuchándote aquí en un ambiente tranquilo, estoy encantada, pero luego, Dios mío, sale ese huracán de rabia en algún concepto y dices cosas que no quieres decir y aunque pidas perdón ya se queda esa frase grabada y te la sacan años más tarde. Me dijiste que tenía un grano en la nariz y no te lo perdono nunca. Entonces sí, o sea, bueno, es ese momento budista, ¿no? De pensar lo que dices, si es verdad, si es Sí, necesario, pero de alguna manera yo creo que me reafirmo que entonces hay que cuidar mucho las palabras, muchísimo las que palabras. no el silencio, porque es una de las cosas que también te puede llevar a no voy a hablar de ciertas cosas para no hacer daño y yo creo que muchos estados mentales se convierten en crónicos, ¿no? Porque la gente no sabe De- hablar o decir, ¿no? Las claro, cosas. yo creo que las cosas hay que decirlas y hay que expresarlas. Todo aquello que llevas dentro en algún momento acaba saliendo y si no lo has comunicado o no lo has pensado o no lo has trabajado, suele salir en los peores momentos. Pero Mm, también hay que reflexionar cuánto. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra capacidad de introspección que se entrena también. mm, Yo a lo mejor puedo perder los nervios y decir lo que no debo, pero luego tengo que pensarlo eh. y decir, bueno, lo podría haber hecho mejor y a lo mejor a la siguiente vez me sale mejor y a la vez número 50 pues ya me controlo más. ¿Y cómo hacéis los psiquiatras para limpiar y resetear? Porque claro, yo en el mundo normal todos tenemos, pues eso, te enfadas con uno, con otro, con el marido, con el niño, pero tú tienes todo eso, más luego una serie de sesiones donde tienes que escuchar historias que te pueden empatizar, bueno, y de hecho ni siquiera creo que puedas empatizar, que te puedan tocar más o menos, pero ¿y cómo? ¡Uf! Bueno, yo creo que lo tienes que ver, tienes que empatizar y entender a esa persona, pero luego tienes que mantener tu objetividad. Es decir, vienen porque tienen una enfermedad o un trastorno o un Mm, malestar y yo les ayudo. Y tratas de dejar eso en tu ámbito profesional. mm, Luego llegas a casa y estás cansada. Yo a mis pacientes muchas veces les digo, con todas las recomendaciones,
Y es muy fácil para mí decirlo porque estoy en este lado de la mesa, pero cuando ustedes se van, a veces me siento en el otro lado y me escucho Mm, a mí misma para tratar de hacerlo en casa porque no es tan fácil. Y luego te proteges como de todo, pues tratando de mantener un equilibrio. Yo ¿pero te haces antes sesiones con otros colegas psiquiatras en no, algún momento no, dado para n- soltar? Me no, imagino. no, pero en algún momento si pasa algo complicado con algunos pacientes o algunas situaciones más difíciles, sí que buscas a alguien que te pueda acompañar en ese proceso de esa situación Claro. complicada, sí. ¿Y tienes o sea, tienes ahí en tu bagaje profesional alguna sensación de, mm, no lo llamaría fracaso, pero sí sensación de optimismo desbordante desde un punto de vista médico que no se ha trasladado a una mejora del paciente, y no has encontrado ese Tie- agujerito? por supuesto, tienes pacientes en los que no has podido conseguir mejoría, algunos porque su enfermedad es más grave, pero todos pues tenemos pacientes que a lo mejor yo tengo alguno que desgraciadamente se ha quitado la vida Mm, y no hay un día que no piense si podía haber hecho algo más por él. claro, y eso además me imagino que también tiene una carga para ti, emocional de los familiares, porque yo creo que el paciente, em, te hará una figura de lo que pudo ser y no fue, pero me imagino que habrá Sí, familiares que no te lo hacen pasar muy fácil y os echan la culpa, ¿no? A no haberlo sabido hacer. Y eso es lo que me impresiona, cómo puedes desligarte, bueno, de esa manera y decir o ni siquiera entras en discusión, ¿no? O sea, ¿llegas a hablar con los familiares para generar ese entendimiento? yo creo que sí que tienes que, si te pasan estas situaciones, tienes que hablar con los familiares porque ellos necesitan entender qué es lo que ha pasado. Mm, Y es verdad que pues la medicina a veces tiene sus límites, también somos humanos y puedes haberte confundido en alguna cosa o no haber visto alguna cosa, pero tienes que hablar y sí, explicarles muy bien y normalmente mm, lo entienden porque ellos también se les suele quedar la sensación de yo podría haber hecho también algo más por mi familiar. mm. ¿Y por qué tenemos eso de que murió de una grave enfermedad? ¿Y por qué no se utiliza la palabra suicidio? Bueno, Porque escucho por un lado que es para que la gente no promovamos, pero es una de las causas mayores de muertes en, en el es- mundo, ¿no? En España mueren al año 4.000 personas por suicidio. Hace unos años no se ponía por varias razones, como en el certificado de muerte. Uno, porque tenía problemas, incluso si eras personas cristianas, casi no se les podía enterrar en un camposanto. Fíjate. Y entonces se evitaba eso para que, pues, que eso no fuese ni un problema para esa persona que lo ha hecho, ni para sus familias. También porque los seguros de, si tú tenías un seguro de vida, no cubrían si era por suicidio y Ah, vale, entonces claro, ese sí, es era que un al final, problema para las familias. Había un montón de circunstancias y porque se creía que si se contaba, pues podía haber un posible efecto contagio. vale. Ahora ya sí que se reconoce como una causa de muerte y muchas de estas cosas pues ya han dejado de tener ese estigma. Pero también yo creo que es una manera de proteger a la familia, porque muchas veces la familia, cuando hay un suicidio, es también las segundas personas que pierden mucha vida. Bueno, pierde, sí. O sea, bueno, Pierdes, no quiero ni pensar lo que debe ser el proceso y de entonces, culpabilidad. y entonces eso también es un tema que es muy importante, trabajarlo bien y ayudarles y protegerles. Cambio de tercio, para no irnos Fenomenal. a ese lado tan Claro. oscuro, porque además tengo este libro que es En busca de la alegría, que me encanta. Bueno, es que me lo empecé a leer ayer, no me lo he terminado y casi no llego a la entrevista, por eso estoy con la voz como estoy, porque estuve hasta las 2 de la mañana leyéndolo. Pero hemos cambiado esa de cómo ya tenemos una edad, no vamos a decir la edad por eso de las tonadilleras españolas que no dicen su edad, aunque no creo que tengas problema con eso, pero sí que
quiero saber si has notado evolución en el ser humano, ¿a mejor, a igual o a diferente? Ni siquiera te pongo la palabra peor. Yo, lejos de lo que nos transmiten, yo donde he notado mejoría, ha habido un momento que ha sido un poco a peor y ahora empiezo a notar mejoría, es en los jóvenes entre 18 y 30 años. Ellos ya sí que son más conscientes de algunas cosas y tratan de cuidarse mucho más físicamente, tratan de cuidarse y aprender cosas sobre salud mental, tratan de mejorarse y yo eso sí lo creo, ¡Ay, qué bien! yo sí. Y Positividad. lo observo en la universidad. Sí, porque no paro de escuchar esta juventud que Pues no no, hace nada, que está pues en no, otra historia, y yo yo creo no, que yo sí, creo que sí. yo creo que hay una energía, es decir, hay una parte de mí que me gusta la disciplina con la que tú y yo nos hemos criado, sobre todo en nuestra condición de mujer había mucha disciplina diferente a la del hombre, aquí hay más igualdad, pero sí que para mí la sociedad que viene es positiva dentro de que pues ves a muchos chavales con el móvil constantemente, el tema del graffiti como concepto de ensuciar en vez de crear, bueno, ese tipo de cosas sí que, o algunas contestaciones, formas de hablar, formas de vestir, em, pero cuando hablo con ellos y con ellas sí que noto una sensación de, Mira, de que saben hacia saben, dónde van. están bastante informados, pensamos que como no ven, en mi casa, no ven el telediario, pues no se enteran de las noticias. Ellos tienen otras formas de aprender, de estar en el mundo y de Es informarse. que yo creo además que por salud mental, en lo de ver el telediario tengo mis dudas. Yo también, Creo que prefiero leer historia, yo les digo a mis pacientes que solo una vez al día pueden ver el telediario. porque es que si no entras en una especie de psicosis. Horrible. Bueno, y además ahora que bueno, no sé si en la época de nuestros padres era igual y nuestros abuelos, pero yo no sé cuántas mochilas nos han hecho hacer a lo largo desde el COVID hasta después del COVID, porque va a haber una guerra que no se sabe ya ni si la palabra es nuclear o no. Entonces, al final, digo, yo casi prefiero vivir en Y la los, ki- inopia. y los kits de supervivencia ya es una cosa. Efectivamente, esas mochilas de kit de supervivencia que digo, y luego el papel de baño que se acabó en el COVID, que nunca he llegado a entenderlo, o sea que, pero pues eso me alegra bastante, me pone de muy buen humor y además me encanta, te tengo que decir que al principio, como ya sabes que yo soy una, bueno, yo creo que de mayor hubiese querido ser psiquiatra, porque me encanta la mente y de hecho me encanta todo lo que tiene que ver con estudiarla desde todos los ángulos, que eso es algo que, por ejemplo, a mí me interesa mucho. Tú y yo hemos hablado alguna vez de los suplementos y me acuerdo una vez, y no es por hacer publicidad, y por favor no compren nada si no hablan con su médico, porque no es nada obviamente invasivo, pero el omega 3 que Bueno, me dijiste una vez, aunque no tomes nada, pero toma omega 3, ¿eso sigue siendo así? sigue siendo así. El omega 3 tiene mucha lógica. La dieta mediterránea es bueno en todo, pero en el momento actual es insuficiente en omega 3. Cuando se describió la dieta mediterránea se basaba en que tomábamos muchas sardinas. Tú te acordarás Hombre, que ibas las al sardinas colegio, picantonas están buenísimas. claro, y a veces llevábamos un bocadillo de sardinas. Ahora no tenemos sardinas en casa, ¿no? Entonces la dieta va siendo insuficiente en omega 3 y el omega 3 son esos ácidos grasos que recubren las vainas de mielina, que es una zona de las neuronas, que es lo que permite que haya buena conexión entre una neurona y otra. Entonces, eso sí que está demostrado y hay un montón de trabajos. O sea que sigo. Sigue Vale, vale, tomándole. porque esa es una pregunta, como hacía mucho tiempo que no te Puedes veía. descansar e incluirlo en la dieta. Los frutos secos y el pescado azul tienen mucho omega 3, pero de vez en cuando hay que tomar suplementos de omega 3. ¿Y eso lo incluyes dentro de Sí, tus tratamientos? sí. Ahora ya, de alguna manera tienes una parte nutricional y una parte de suplementación que el paciente tiene que tomar, porque claro, es que se tienen que estar descubriendo con la inteligencia artificial. ¿Cómo te manejas con esto de la información que te viene el paciente ya Bueno, estudiado y diagnosticado? yo he empezado a ver, pues ahora ya como 6 meses, algún paciente que viene con el chat GPT, lo que le ha dicho del chat GPT para demostrarme
que no tienen una dependencia a Ya. redes, ni a nuevas tecnologías, ni a la inteligencia artificial. Y entonces, al final, en la consulta tienes que aprender a manejarlo porque estás tratando de convencerle que crees que tiene esa enfermedad y tiene que recibir un tratamiento, pero además tienes que estar rebatiendo al ChatGPT y te cuesta un poco. No, te debe costar, o sea, yo te digo que yo hay gente, y tengo gente también que es muy de, esto lo has hecho con inteligencia artificial, digo, pero ¿y qué, cuál es el problema? ¿Te gusta? Si te gusta no pasa nada, o Yo, sea, es decir, que creo que hay un equilibrio, ¿no? yo Ahí, y en medicina, me a mis imagino, alumnos les digo desde hace 2 años que tienen que hacer los trabajos con inteligencia artificial, fíjate. que es obligatorio. Mm. Y luego, cuando los hagan, tienen que ir a buscar las fuentes o que le pidan a la inteligencia artificial que usen que les cite los artículos donde lo ha buscado y que no sean simplemente cosas que han aparecido en periódicos, sino que Mm. y ahí todavía hay varios fallos. Entonces, eso les ayuda a entender que, que tienes que tener un pensamiento crítico, que esto está bien, pero tienes que ir a veces a buscar fuentes verdaderas, porque va a ser su herramienta de trabajo. ¿Y será la vuestra, la de psiquiatría? O sea, tú te ves, bueno, de hecho, estamos aquí en el Hotel Faisanera Golf, que no lo he dicho al principio, que es un hotel que abrimos, de hecho, cuando este podcast se emita, seguramente lo tengamos abierto, he puesto un guiño donde dejamos entrar mascotas, pero también robots. Porque me pasó en otro hotel que tenemos que me vino una señora asiática y me dijo, ¿puedo venir con mi robot? Y pensé que era broma. Y era un robot. Entonces, ¿tú crees que en algún momento tendrás ese avatar de María psiquiatra que va al paciente o es demasiada ciencia ficción? Yo lo pensé en un momento, digo, a lo mejor hay que crear eso. Yo creo que no, yo creo que la inteligencia artificial nos va a dar un montón de información, de datos, vamos a poder seguir a los pacientes en cómo, pues a lo mejor que registren sus propios datos, si duermen, no duermen, pero también datos pasivos, cómo hablan, cómo no hablan, para poder hacer modelos predictivos de cómo van. Pero el significado, la parte de la relación médico-paciente, entender a esa persona, yo creo que todavía las máquinas no lo van a conseguir nunca. Otra noticia positiva. Y terminando, mira que me llevo siempre la chuleta y luego al final no hago ni una sola pregunta. Tú sabes que este programa, te he ido contando, bueno, el nombre del tapón surge por una conversación que te sentirás seguramente algo relacionada cuando dos amigas intentan hablar con el sexo contrario en una misma mesa de algo particular a las mujeres de forma en lenguaje balleno y que no lo oigan y siempre hay un hombre que está como... Entonces, bueno, esta amiga y yo hablábamos de los tapones, refiriéndonos a ciertas cosas de las relaciones que nos ocurrían, pero que no queríamos de alguna manera que la parte contraria se enterase. Pero a la mañana siguiente me levanté y dije, wow, qué interesante este concepto del tapón, porque yo creo que sí que hay tapones que hay que mantener y mantener ahí cerraditos, y hay otros que obviamente generan aguas estancadas, y hay otros que hay que descorchar como sea. ¿Cómo es María si fuese una botella? ¿Para no descorchar o para descorchar? No significa que el descorche o el no descorche sea malo o bueno, no te quiero llevar a ese lado, sino ¿cómo te ves tú? ¿Una persona con el corcho o para descorchar? Yo me gustaría verme y que me viesen más para descorchar. Vale, pues fíjate que a mí, por ejemplo, si tuviese que pensar en ti, de esa manera, conociéndote después de tantos años, todavía no sé muy bien ese corcho dónde está, o sea, que me alegro que tengas esa idea. Y terminando, aquí en Busca de la Alegría, que lo recomiendo muchísimo, no es, una venta de libro, es una venta de positividad, vitalismo, aprender de otras formas, porque además haces un montón de citas, desde religiosas hasta filosóficas, hasta médicas, que te enriquecen mucho en el proceso. Pero si tienes una parte donde dices, la alegría sí se puede entrenar. Sí, Entonces, el que nace melancólico y triste puede entrenarse. puede entrenarse. ¿A Ramón, cualquier edad? a cualquier edad. Cuando es más joven te cuesta menos, como en todo, y cuando eres más mayor te cuesta más. Ramón y Cajal dijo
hace 120 años, todo ser humano puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. Y no le hicieron muchos caso porque luego hubo pues, psicólogos de los rasgos que decían que nuestros rasgos de personalidad eran estables a lo largo de la vida. Y no es tan cierto. Uno puede aprender a ser optimista, puede aprender a ser más alegre, puede aprender a, a ser menos temperamental, menos impulsivo, si quiere. ¿Por qué? Pero eso requiere trabajo. Pero además la alegría es algo que tú tienes que potenciar un poco. Días terribles. Pues no sé, uno de los días más tristes, pues el día que fallece mi padre, como el día que fallece cualquier padre. Bueno, pues si tú ese día te metes en la cama y piensas, me han podido pasar cosas muy buenas ese día. Y dices, ¿qué cosas buenas te han podido pasar? Pues No, que te se nublan. pero te acompañan tus amigas, te hablan bien de tu padre, te llaman pues amigos que hace tiempo que no te han llamado. Todo eso te ha pasado en el mismo día. Entonces tú escoges meterte en la cama con un gran drama Con una nube negra o aprender a ver las otras cosas. Y eso es un poco lo que plantea el libro. Y lo plantea muy bien. Sí, porque no es la felicidad. La felicidad no la vamos a encontrar. Bueno, es que además yo creo que por eso, te he dicho en el coche, estaba ahí un poco como, no me lo voy a leer porque es que ya tengo tanto, o sea, el exceso de positivismo me está generando un momento Schopenhauer. Sí. O sea, donde ya quiero ser pesimista como concepto. Es que tienes que sufrir, tienes que pasarlo mal. Claro. No, aquí no estamos todos, no, ni mucho menos, pero tienes que aprender a ver otras cosas que también te están pasando al mismo tiempo. Pues me alegro que seas de la pandilla de los positivos casi enfermizos, porque yo creo que la positividad llevada a ese extremo, que no es felicidad, que es alegría, genera un tipo de persona que no es la más común ni la más aceptada, porque en realidad el ser humano tendemos a ver las cosas a veces mejor cuando al otro le va un poco mal y nos sentimos nosotros que podemos ayudar y me pongo yo la primera en esa lista, en esa cola, pero tengo que decirte que sin haber leído, que ahora voy a aprender mucho más, siempre he querido hacer eso de intentar ver ese lado del otro lado donde pueda haber un poco más de luz y cada vez lo hago mejor y cada vez sonrío más. Ah, que sí. O sea que eso es así. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por robarte un ratito. Muchas gracias a ti, Francesca. La verdad es que el sitio es maravilloso. Pienso volver un montón de veces. Está lleno de paz y de alegría. Pues nada, ya sabes dónde tienes tu casa. Aquí el lema de este nuevo hotel es aquí no paras, aquí vienes a disfrutar, o sea que prepárate. Tenemos otro hotel que sí es tu casa fuera de casa, pero te esperamos siempre y me encanta tenerte conmigo. Vendré. Muchas gracias.